Pueblo que canta no morirá. Así mencionaba Jesús López Pacheco en una canción, que además se titulaba de esta manera, que apareció en un libro y un disco muy interesante, Los Canti de la Nova Resistencia Española. Eh, digamos, una grabación que fue tomada por algunos miembros de la nueva canción chilena. Y les voy a invitar, en primer lugar, muchísimas gracias a la organización, a las personas que se han encargado de que este coloquio, que este encuentro sea realidad y nos cruce a todas las partes, a muy diferentes partes del planeta en este momento. La verdad es que me hubiera encantado estar en Uruguay, pero bueno, tenemos que adaptarnos al tiempo y como les voy a mencionar, la Guerra Civil Española fue digamos, un durísimo conflicto bélico que tuvo lugar entre 1936 y 1939 y en ella la música y las canciones e himnos en particular poseyeron una importancia capital. Parte del corpus generado en este conflicto bélico y posteriormente en la resistencia contra la dictadura franquista, que se inició por desgracia una vez que concluyó este conflicto bélico, tuvo una gran repercusión e influencia en un gran número de solistas y conjuntos que se inscribieron en la nueva canción chilena. No solo recuperaron una importante parte del cancionero, lo grabaron en algunos de sus discos o lo interpretaron en sus conciertos, sino que también crearon nuevas canciones que miraron hacia lo que acontecía o sucedió en España. Una parte de este repertorio fue transmitido por los exiliados del Winnipeg, que fue un barco, seguramente los compañeros chilenos lo conocerán bien, que fue fletado por distintas organizaciones, entre ellas el gobierno chileno, gracias a la iniciativa y el esfuerzo del poeta Pablo Neruda, que estaba muy unido a la democracia española. Fue nombrado cónsul chileno para la emigración en París, en 1939, ya que una gran cantidad de republicanos españoles tuvieron que salir de España en 1939 ante la llegada de las tropas franquistas tratando de salvar su vida. Digamos que Neruda, junto con el SERE, el Servicio Republicano en el exilio, y Pedro Aguirre Cerda, el presidente en aquel momento de Chile, realizaron un importantísimo trabajo gracias al que unos 2.500 refugiados españoles viajaron a Chile y se integraron en este país. Años después, diferentes miembros de un grupo italiano, Cantacronache, acudieron a la España franquista en 1961 para recopilar canciones de la oposición contra la dictadura, la Guerra Civil Española y la Segunda República, que tuvieron como resultado un libro y varios discos. El disco es el que vemos, Canti de la Nova Resistencia Española, se publicó en el sello Italia Canta en 1961 y el libro en la editorial Enaudi en 1962. Fue un auténtico escándalo, así lo vieron los dirigentes de la dictadura, y se generó una gran polémica que incluso logró que se secuestrara el volumen y llevar a los editores y a los autores ante los jueces en Italia. Lo que consiguieron es darle mayor publicidad y que estas grabaciones y el libro se difundieran por todo el mundo, entre ellos Latinoamérica y, como no, Chile. Tampoco podemos olvidar la grabación de Chicho Sánchez Ferlosio, aunque no se dio a conocer el nombre, estas canciones de la resistencia española, ya que unos suecos copiaron en cierta medida a los italianos y vinieron a España en 1962 a grabar a Sánchez Ferlosio todas las canciones que desarrollaba contra el franquismo. Y bueno, se publicó este disco, aquí vemos la grabación de Clarté, también se editó en Argentina y en otros muchos países. Ya decíamos, vamos a recapitular y hablar un poquito más en concreto de todo ello. Pablo Neruda tuvo, como comentábamos, una relación muy estrecha con España. Fue cónsul en Madrid antes de la Guerra Civil Española, por ejemplo, ciudad en la que le sorprendió. Y como decíamos, tuvo esta misión que él llevó, mejor dicho, durante su vida con mucho orgullo, la de ayudar a fletar este barco y llevar a Chile a una gran cantidad de personas buscando un nuevo hogar. Como decimos, este barco, el Winnipeg, era un carguero, aunque se adaptó para llevar a todas estas personas que viajaron con un pasaporte colectivo y en un viaje con muchísimas dificultades que arribó a Chile el 30 de agosto de 1939. Y lógicamente los refugiados del Winnipeg se esparcieron por muy diferentes regiones, ciudades y pueblos chilenos. Llevaron consigo un amplísimo repertorio musical y cultural que procedía de España. Se componía de canciones populares y tradicionales y lógicamente también de ese acervo que se había popularizado y creado en la Guerra Civil Española, que lógicamente
fueron muy bien acogidos en Chile y este repertorio pues, fue trasladado a todos esos nuevos amigos que iban desarrollando, entre ellos músicos, que se fueron integrando, como decimos, en charlas, en coloquios, en reuniones que desarrollaban, en centros de ayuda al refugiado, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Marcelino Cabañas me comentó en una entrevista, él era hijo de inmigrantes del Winnipeg, que hicieron un comité hispano-chileno por las libertades de los presos políticos, por lo que también tenían durante la dictadura un contacto estrecho en España e iban conociendo pues, las músicas también y un poquito del ambiente cultural que se vivía en España y que en Chile pues, también se trasladaba. No solo hubo, por decirlo así, refugiados españoles en Chile, sino que, como bien conocéis, por fortuna, Latinoamérica abrió los brazos a estas personas y tuvieron un segundo hogar. Por ejemplo, en Argentina, bueno, digamos que de diferente manera las músicas españolas también fueron interpretadas en otros muchos países. Hay un disco maravilloso de 1958 de Leda Valladares y María Elena Walsh, Las canciones del tiempo de Mari Castaña, publicado en el sello Diapasón, que se compone de 14 canciones, 7 por cara, en la que recogieron diferentes temas tradicionales procedentes de muy diferentes cancioneros y regiones, de Asturias, Castilla y León, Salamanca, Santander, y otras que curiosamente fueron recopiladas por el poeta y músico Federico García Lorca. En 1931 las grabó en Canciones Populares Españolas y se difundieron en gran medida. Esta es bueno, la distribución de este maravilloso disco, que es un disco de verdad muy recomendable, muy interesante, como decimos, y casi todas las canciones, por no decir todas, proceden del acervo tradicional español. Vamos un poco más allá, vamos realizando un viaje de ida y vuelta entre España, Chile, Argentina y ahora nos vamos a Italia porque en Turín se generó, digamos, un movimiento que apoyaba a la gente que sufría la dictadura en España. Y digamos que gracias a diferentes organizaciones, los Cantacronache decidieron venir a España en 1961, como comentaba, a realizar una investigación para recopilar canciones contra Franco y grabar varios discos y editar este libro. Digamos que es un libro también muy interesante, en el que lógicamente pues, todas las canciones se vinculaban con la oposición y la lucha contra Franco, al que se insultaba de forma explícita en algunas canciones. Como decíamos, se produjo una gran polémica, ya que Franco y el ministro entonces de Información, Manuel Fraga, no admitieron que eso se pudiera popularizar y grabar, pensaban que todo el mundo era un poco como la España y por suerte no. Entonces denunciaron a los artistas, denunciaron a Einaudi y finalmente salieron, por decirlo así, libres de todos los cargos y lo único que consiguieron fue todo lo contrario, que es popularizar aún más, si cabe, estas canciones. Digamos, ahí tenemos la conferencia de prensa que tuvo que dar Einaudi ante las múltiples críticas que tuvo en prensa en todo el mundo. Ellos estuvieron por España 24 días y digamos que la policía no les atendió muchísimo, pudieron realizar su investigación sin ningún problema y, como decimos, realizaron una grabación y unos discos bastante interesantes. No solo se desarrolló digamos, en España, sino que esta edición, la edición se realizó en Turín, en Italia, sino que también tuvo eco en muchos países, como por ejemplo en Uruguay. Aquí tenemos la cubierta de los cantos, traducido lógicamente, por decirlo así, la contextualización que desarrollaron los italianos, lo tradujeron al español, y en este caso que lo pude adquirir, la edición que se desarrolló en Montevideo en 1963, un año después. También hubo en otros países, hubo grabaciones en distintos lugares, por lo que digamos que este repertorio se trasladó a muy diferentes latitudes. También comentábamos otra fuente importante de canciones de la resistencia, fue la de Chicho Sánchez Ferlosio, un cantante y compositor español. Lógicamente, como ocurrió en el caso de los canti italianos, no se apuntaban los autores para evitarles represalias con el régimen franquista, que sí atendía a todo lo que se publicaba. En este caso, como mencionaba también antes, unos suecos acudieron a España también a grabar canciones contra Franco, por decirlo así, y encontraron a Chicho Sánchez Ferlosio, que curiosamente los italianos no entraron en contacto con él, sí lo hicieron después y lo incluyeron en reediciones de los canti, y grabaron también algunas canciones que se difundieron por todo el mundo. Por ejemplo, en este caso fueron editadas en Argentina en 1964.
Aquí tenemos al bueno de Chicho Sánchez Ferlosio, que compuso algunas de las canciones más interpretadas, como vamos a ver. Es un disco que se formaba por 6 temas, 3 por cara, que ahora mencionaremos algunas de ellas. Ya nos vamos de nuevo en este viaje a Chile, perdón por ir deprisa, pero si no, no puedo contar todo lo que quería. Digamos que una gran cantidad de los miembros de la nueva canción chilena, en parte por esa relación que tuvieron en gran medida con los exiliados de Winnipeg, también por la simpatía que tenía España y la solidaridad que tuvieron con los que vivían o sufrían el régimen de Franco, también con la Guerra Civil Española, digamos que crearon o interpretaron temas surgidos en el marco de la resistencia contra la dictadura antifranquista. Marcelino Cabañas, en 2013, me indicó en una entrevista que la causa española contó muy pronto con el apoyo e interés de un nutrido grupo de músicos chilenos, entre ellos Violeta Parra, Quilapayún, Inti Illimani, Rolando Alarcón y Víctor Jara, que fueron los nombres más destacados, aunque hubo muchísimos más. Siempre, según me dijo, estaban junto a los republicanos españoles. En cuanto a Violeta Parra, la cantante y compositora, que la conocéis vosotros muchísimo mejor, compuso Julián Grimau, o ¿Qué dirá el Santo Padre?, un tema que dedicó a Ángela Grimau, viuda del político español Julián Grimau, que fue fusilado en Madrid el 20 de abril de 1963 por ser comunista y haber luchado con los republicanos en la Guerra Civil Española. Digamos que la grabó en 2 discos, en Un río de sangre y en Recordando a Chile, una chilena en París, del 65. Vamos ahora con Quilapayún. Pude hablar con Eduardo Carrasco, que me señaló que ellos fueron los primeros que cantaron en Chile algunas canciones de la Guerra de España gracias a las relaciones con el grupo de españoles que llegaron en el Winnipeg. Les invitaban a su comida anual de celebración y parece que en estas reuniones pues, les fueron transmitiendo algunas de estos temas. Bueno, Quilapayún, según me comentaba, pues siguen interpretando en directo algunos de estos temas, como el Turururú y la hierba de los caminos, que pertenecen a los canti italianos, y otros relativos a la batalla del Ebro de la Guerra Civil, como Ay Carmela. El propio Eduardo Carrasco también me indicó qué canciones vinculadas con España grabaron. Por ejemplo, en Por Vietnam, del 68, incluyeron 2 temas de los Canti, el Turururú y la hierba de los caminos. También grabaron ¿Qué dirá el Santo Padre?, que hemos aludido antes, de Violeta Parra. En Quilapayún 3 encontramos 2 ejemplos, en el 69, Dicen que la patria es, de Chicho Sánchez Ferlosio, y En qué nos parecemos, en este caso, proviene del disco de Leda y María. En el 70 realizaron una canción, Canción de Frondoso, basada en un texto de Fuenteovejuna, de Lope de Vega, y digamos que un poquito después realizaron otra canción bajo un texto de Lorca, Memento, que la incluyeron en el disco Darle al Otoño, y en Surbarío, que vemos ahí la carátula, la portada, compusieron El Niño Mudo. También me hizo referencia a otra canción, que es La Flor del Romero, una pieza que parte de un texto de Manuel Pareja de Obregón y que aparece en Al Horizonte de 1980. Otro de los músicos que más espacio prestó a la Guerra Civil Española y a la resistencia antifranquista fue Rolando Alarcón. Digamos que atendió en gran medida y dedicó un disco íntegro al conflicto bélico español, las canciones de la Guerra Civil Española, un disco magnífico que no sé si lo conocen, bueno, si no lo conocen se lo recomiendo. Voy a decir que he creado una lista en Spotify con todos estos temas que no podemos escuchar por falta de tiempo, pero que son interesantísimos. Y este disco, el de Rolando Alarcón, el de Rolo, aquí en España en muchas ocasiones ponen algunas de estas canciones cuando aluden a la Guerra Civil Española. Es un disco maravilloso, de un nivel muy, muy, muy elevado y con una visión, yo creo, muy interesante que aportó el Rolo, como decíamos. Algunas de ellas, de estas canciones, Tres Morillas y Eres Alta y Delgada, no tienen relación con la Guerra Civil ni con la resistencia antifranquista, pero sí que aluden a la grabación de Leda y María. Otras 3, el Turururú, Dime dónde vas, Bonena y Nube ni Esperanza, provienen de los Canti. Mientras, si me quieres escribir, Viva la Quinta Brigada y el Quinto Regimiento, además de los 4 generales, aluden a la Guerra Civil Española. Y estas 2 últimas que hemos dicho, Quinto Regimiento y los 4 generales, son contrafacta de 2 de las canciones que Federico García Lorca grabó en 1931. También, digamos que Rolando Alarcón estuvo muy en contacto con Pete Seeger, otro músico que en Estados Unidos también prestó un gran interés a las canciones de la Guerra Civil Española y de la Resistencia. En otra grabación que también desarrolló en su
propio sello, En Tiempo, en 1969, de nuevo encontramos un gran homenaje a la resistencia española y una transmisión, yo creo que muy importante. En este caso, las 5 canciones, La Paloma, Canción de Grimao, A la Huelga, Coplas del Tiempo, El Gallo Rojo y Canción de Soldados, fueron realizadas por Chicho Sánchez Ferlosio, aunque a buen seguro muchos de, no sé si lo conocería porque, como digo, no se dio a conocer el autor en esos momentos. También el Tren Popular de la Cultura, que recorrió Chile en 1971, pues parece que entonaban algunas de estas canciones en sus actuaciones. El Quinto Regimiento, Ay Carmela, Los Cuatro Generales, El Vito, Ya Santa estamos en los Bárbara, El 15 Viento del minutos, ¿eh? Pueblo. Sí, quedan falta Y 5. perfecto, muchas gracias. Con respecto a Inti Illimani, Jorge Coulon, un miembro fundador de este conjunto, en una entrevista me indicó que ellos no habían interpretado o grabado canciones de la Guerra Civil Española, pero tuvo una gran importancia este repertorio para el conjunto. Comentaban que las cantaban en todas las manifestaciones chilenas, La Hierba de los Caminos, el Quinto Regimiento, el Gallo Rojo. O sea, vemos de nuevo los canti, vemos también las grabaciones de Chicho Sánchez Ferlosio, otras que pudieron llegar por parte de los miembros del Winnipeg. Como vemos, esa música de ida y vuelta pues tuvo una gran relevancia. Y terminamos este recorrido con Víctor Jara, que también prestó una importante atención a este cancionero de la resistencia y de la Guerra Civil Española. Él fue director artístico de Quilapayún, como bien conocen, entre el 67 y el 69. En sus proyectos en solitario, La Hierba de los Caminos era una de las que solía interpretar, que proviene de los canti. También compuso un tema, Vientos del Pueblo, en el que homenajea a Miguel Hernández. Y en este disco, en México, es muy curioso porque, digamos que al no conocerse muy bien la procedencia de los temas, el propio Víctor comenta que venía de la Guerra Civil Española, cuando no es así, sino que proviene de la resistencia antifranquista. Pero es muy curioso este hecho porque al no conocerse el autor se desdibujó un poquito la procedencia y eran interpretadas como procedentes de la Guerra Civil Española. Voy a ir terminando. Eh, He tratado de evidenciar en esta pequeña comunicación que el cancionero generado en la Guerra Civil Española y también en la resistencia contra la dictadura antifranquista fue asumido por una buena parte de músicos de los que compusieron la nueva canción chilena. Luego ocurrió lo mismo en España, quiero decir, en los últimos momentos de la dictadura, una gran cantidad de artistas españoles también tomaron las canciones de la nueva canción chilena, de algunos artistas, como propias para tratar de buscar una nueva situación y por la amistad y la cercanía que tenían con el pueblo chileno. Los refugiados del Winnipeg portaron consigo un vastísimo repertorio que fue ampliándose progresivamente con los nuevos ejemplos que les iban llegando de España de esos momentos. Cabe citar la importancia de los canti de la nueva resistencia española, de Libero Vici, Margot y Extranjero, también las canciones de la resistencia española, de Chicho Sánchez Ferlosio, y la gran labor llevada a cabo por Pablo Neruda y Leda y María en Argentina, en una grabación también de un grandísimo nivel. Además del carácter documental y testimonial de la lucha por la democracia que se vivió en España, los chilenos, digamos que apreciaron su cualidad musical y el mensaje que transmiten y lo asumieron como propio. Yo creo que también subrayaron un tinte de homenaje, de reivindicación, inherente a un repertorio en el que mostraban también en Chile sus propias inquietudes, deseos y esperanzas, además de señalar a sus enemigos. Nombre tan señalados como Violeta Parra, antecedente de inspiración de Quilapayún, Rolando Alarcón, Víctor Jara, Inti Illimani y muchos otros, atendieron a un repertorio que formó parte de su corpus, tanto en grabaciones como en conciertos. Es decir, que la lucha y reivindicación española también fueron acogidas en Chile de una manera inmejorable, igual que los refugiados de Winnipeg, y pronto pues, formaron parte, como decía, de sus reivindicaciones, de sus luchas y de sus esperanzas. Juan Yats, en 1978, habló de que era todo un pueblo que cantando expresa sus ideales en las letras de sus canciones en la Guerra Civil Española. Yo creo que también podemos decir lo mismo de la nueva canción chilena. Y voy a terminar con una frase que comentó Pablo Neruda cuando le preguntaron por su labor en el Winnipeg, que yo creo que recuerda un poco esa importante labor por la que, bueno, digamos que muchas personas tuvieron un segundo hogar y en parte también fue un canal en el que la música se trasladó de un continente a otro, aunque digamos que en ese sentido borraron las distancias. Que la crítica borre mi poesía, si le parece, pero este poema que hoy recuerdo no podrá borrarlo nadie. Muchas gracias.